Estás escuchando Presbiterianos Hoy, un podcast cristiano. En medio de la confusión doctrinal, la superficialidad espiritual y la pérdida del temor de Dios, volvemos a las Escrituras, a la doctrina bíblica y a la fe reformada. Aquí reflexionamos sobre las verdades eternas reveladas en la palabra, confesadas por la Iglesia y proclamadas con fidelidad. Presbiterianos Hoy es una voz firme en tiempos de confusión. Comienza ahora un nuevo episodio. Saludos hermanos, bienvenidos a esta segunda temporada de Presbiterianos Hoy. Compartiremos una serie de reflexiones que hemos titulado 5 minutos de teología reformada. Iniciamos nuestra temporada con una pregunta muy atingente. ¿Quién gobierna realmente la historia? Quiero compartir con ustedes un texto base que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4, versos 34 y 35. Más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hace muy poco tiempo, el mundo fue testigo y observó con preocupación una nueva escalada de tensiones militares en el Medio Oriente. Las noticias mostraban misiles, amenazas de guerra, incertidumbre económica y, por cierto, el temor de millones de personas ante un futuro incierto. Mientras tanto, en otras partes del mundo continúan los conflictos armados, las crisis migratorias, los desastres naturales y las dificultades económicas que afectan a familias enteras. Ante estos acontecimientos surge una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos. ¿Quién gobierna realmente la historia? Muchos creen que el destino de las naciones depende exclusivamente de los gobernantes, de las fuerzas militares, de la economía o incluso del azar. Sin embargo, la escritura presenta una realidad muy distinta. Detrás de los acontecimientos visibles se encuentra el gobierno invisible, sabio y perfecto de Dios. La fe reformada afirma que Dios no es un espectador distante de la historia humana. Él es su Señor, su Rey y su gobernador absoluto. Nada ocurre fuera de su conocimiento, nada escapa a su poder y nada puede frustrar sus decretos eternos. Dios es el soberano absoluto del universo. El contexto de Daniel 4 es extraordinario, porque Nabucodonosor era el hombre más poderoso de su tiempo, gobernaba el imperio más grande de la tierra y parecía tener el control absoluto. Sin embargo, Dios le mostró que toda autoridad humana es limitada y es derivada. Solamente luego de ser humillado por el Señor, Nabucodonosor reconoció: Él hace según su voluntad y no hay quien detenga a su mano. Esta confesión resume una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana, la soberanía de Dios. La Confesión de Fe de Westminster enseña que Dios, desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo cuanto acontece. Esto significa que la historia entonces no es una sucesión de accidentes. Los acontecimientos de las naciones, los movimientos de los imperios y aún los detalles de nuestra propia vida están bajo el gobierno del Señor. Dios gobierna mediante su providencia. La soberanía divina se manifiesta en la providencia. El Catecismo Menor de Westminster pregunta: ¿qué son las obras de providencia de Dios? Y responde: las obras de providencia de Dios
son sus obras santísimas, sabias y poderosas, por las cuales preserva y gobierna todas sus criaturas y todas las acciones de ellas. Por lo tanto, la providencia no es simplemente que Dios conozca el futuro, es Él quien dirige activamente todas las cosas hacia el cumplimiento de sus propósitos. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos. José, sus hermanos lo vendieron como esclavo por envidia. Parecía, por cierto, una tragedia injusta. Sin embargo, años después, José pudo declarar: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Job, Job perdió todos sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud. Él no comprendía las razones de su sufrimiento, pero aprendió que Dios seguía gobernando aún en medio del dolor. El mayor crimen de la historia fue también el cumplimiento del plan eterno de redención. Los hombres actuaron libremente al condenar a nuestro Cristo, pero Dios estaba ejecutando su propósito salvador para su pueblo. La providencia divina transforma incluso los acontecimientos más oscuros en instrumentos para la gloria de Dios y el bien de sus hijos. El consuelo práctico de la providencia. La doctrina de la providencia no es una especulación, no es una idea filosófica, es más bien una fuente de profundo consuelo para el creyente. Si Dios gobierna todas las cosas, entonces ninguna prueba es inútil, ninguna lágrima es ignorada, ninguna circunstancia nuestra está fuera de control, ningún enemigo entonces puede frustrar los planes de Dios. Por eso Pablo declara: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Note, note que Pablo no dice algunas cosas, sino todas las cosas. Eso incluye nuestras alegrías, nuestras aflicciones, los éxitos, los fracasos, la salud, la enfermedad, las puertas abiertas y cerradas. Todo está siendo usado por Dios para cumplir sus propósitos eternos. La providencia nos llama entonces a confiar y a orar. Es cierto que muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Hay preguntas que permanecen sin respuesta durante gran parte de nuestra vida. Hay pruebas que pasamos cuya razón desconocemos. Sin embargo, la providencia nos enseña que nuestra confianza no descansa en comprender cada detalle del plan divino, sino en conocer al Dios que lo dirige. La misma mano que gobierna las galaxias es la mano que fue clavada en la cruz por nuestros pecados. El Dios soberano es también nuestro Padre celestial. Por eso, cada creyente puede descansar aun cuando no entiende, porque sabe que detrás de cada acontecimiento está la sabiduría perfecta de Dios. Concluyo. Vivimos en tiempos de incertidumbre. Las noticias cambian cada día. Los gobiernos cambian. Las economías se mueven de un lado hacia otro. Las naciones se levantan y caen. Pero hay una realidad que permanece inmutable. Y es que Dios sigue sentado en su trono. La historia no avanza sin dirección. La historia se dirige hacia el cumplimiento perfecto del plan eterno de Dios y la manifestación gloriosa del reino de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, la pregunta no es simplemente quién gobierna la historia, sino si nosotros estamos descansando en aquel que la gobierna. Por eso es que Pablo dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Presbiterianos Hoy. Oramos para que la verdad de Dios te haya edificado y que su palabra siga guiando tu vida con fidelidad y firmeza. No olvides compartir este contenido con otros creyentes y seguirnos en nuestras plataformas. Hasta la próxima semana, con la ayuda del Señor, aquí en Presbiterianos Hoy, una voz fiel en tiempos de confusión. Soli Deo Gloria.